En este video vamos a hablar de uno de los experimentos sociales más brutales que se han hecho. Sus resultados fueron tan pero tan extremos que se tuvo que suspender antes de la mitad del tiempo estimado. ¿Qué cosa? Acá se dio que personas moralmente correctas se corrompieron totalmente, cruzando todos los límites y dejándonos boquiabiertos con lo que cualquier ser humano puede llegar a ser en una posición de poder. Lo que vamos a contar, aunque parezca mentira, fue real. De hecho, tuvo muchísima repercusión, al punto de haber sido llevada a la pantalla grande en varias ocasiones. Empecemos. Philip Zimbardo es un psicólogo e investigador del comportamiento muy importante de Estados Unidos. Fue presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología en 2002 y es tremendamente conocido principalmente por el experimento de Stanford, tema que nos compete en este video. El experimento, que se realizó en el año 1971, fue subvencionado por el ejército estadounidense, principalmente para comprender por qué había tantos conflictos en las cárceles y tomar medidas al respecto. Zimbardo y su grupo colocaron anuncios ofreciendo $15 diarios por participar de una simulación de prisión. $15 en ese año son, en 2022, casi $100 al día. Che, ¿dónde me puedo anotar? 70 personas se presentaron y fueron seleccionadas 24, luego de haber hecho varias pruebas psicológicas y físicas. Todos los seleccionados eran estudiantes universitarios. Los 12 que habían sido seleccionados para ser guardias, el día anterior del inicio del experimento, tuvieron una reunión con el equipo en donde les dejaron en claro que tenían que poner orden en la prisión de la manera que a ellos les pareciera, exceptuando la violencia física. Les aconsejaron que tomen el poder y que se sientan dueños de él, que les dejen en claro rápidamente a los prisioneros quiénes estaban a cargo del establecimiento. El sótano de la famosa Universidad de Stanford fue el lugar elegido para recrear una cárcel, y tanto Zimbardo como un colaborador iban a actuar dentro de este experimento. Zimbardo iba a ser como el superior de los guardias. El psicólogo quería que tanto los presos como los oficiales se olvidasen lo antes posible que todo era una simulación, para que se tomen las cosas en serio y el experimento sea realmente efectivo. Los guardias recibieron toda su vestimenta, la cual era del ejército. También les dieron gafas espejadas para que los presos no lo pudiesen ver a los ojos. Sin previo aviso, policías reales del departamento de Palo Alto detuvieron a cada uno de los futuros presos y llevaron a cabo el típico procedimiento que hacen con un delincuente de verdad. Le tomaron sus huellas dactilares, les leyeron sus derechos, les tomaron una fotografía, etc. Se los acusó de robo a mano armada y los trasladaron a Stanford, donde los falsos oficiales los despojaron de sus ropas, los inspeccionaron, ducharon y les otorgaron nuevas identidades. Se los trató de despersonalizar desde el momento cero para que dejen de lado la idea de que eso era una simulación y lo comiencen a ver como la realidad. Digamos que Zimbardo quería ampliar la brecha que había entre oficiales y reclusos lo máximo posible. Quería hacerlos olvidar que en realidad eran todos estudiantes. Si bien los guardias estaban súper bien vestidos, los presos estaban hechos una Les pusieron medias de nylon en la cabeza, no vestían ropa interior, su cuerpo estaba cubierto por una especie de vestido y tenían unas sandalias de gomas con tacón para que, según Zimbardo, se sientan incómodos. Además, para recordarles, inconscientemente todo el tiempo que estaban privados de su libertad, vestían una cadena alrededor de sus tobillos. En teoría se pensaría que si uno es prisionero u oficial, lo tomaría en chiste en cierto punto, como un juego que había que aguantar 2 semanas para ganar dinero y ya. Pero la realidad, para sorpresa de todos, fue otra. En el primer día, si bien fue el más light de todos, ya hubo maltratos por parte de los oficiales. Abuso principalmente psicológico, ya que el físico estaba totalmente prohibido. Los números de identificación de los reclusos tenían un papel clave en todo esto, porque los oficiales les hacían memorizarlos y decirlos de manera rápida. Incluso les hacían decir el número de sus compañeros. Si se equivocaban o no lo decían como ellos querían, les obligaban a hacer ejercicio y los humillaban. Ya en el segundo día hubo un motín. A pesar de que la idea era que los guardias rotasen y fuesen a sus casas a descansar para regresar al otro día, muchos de ellos decidían quedarse a hacer horas extras sin pago adicional alguno. Este día sucedió justamente eso, los guardias se quedaron para resolver el motín. Lo hicieron empleando los extintores o matafuegos, como les decimos en Argentina, contra los prisioneros. Luego los guardias dividieron a los presos en 2 grupos, los buenos y los malos, haciéndoles creer que había soplones entre ellos para ponerlos en contra y que no organicen ningún otro motín. Esto tuvo el resultado esperado por los oficiales. Los maltratos, mientras tanto, iban en aumento y la creatividad era sorprendente. Los obligaban a estar desnudos, les quitaban las camas haciéndolos dormir en el suelo, les negaban ir al baño, les hacían limpiar los inodoros con sus manos, les ponían bolsas de papel en sus cabezas, les obligaban a hacer sus necesidades en baldes que se encontraban dentro de la celda, etc. Los presos habían asimilado su situación y, como los guardias ya estaban totalmente convencidos de que eran la autoridad, los presos habían interiorizado completamente que tenían que respetarlos. Había pasado de ser una especie de actuación a ser completamente real, tal como Zimbardo quería.
Lo increíble de todo esto es que el mismo Zimbardo estaba siendo parte de esta locura colectiva, ya que para el cuarto día, ante un rumor de motín, tuvo la idea junto a los oficiales del experimento de pedir prestada una cárcel verdadera para aumentar la seguridad, aunque la policía real le negó esa petición. Cada día que pasaba era peor el maltrato por parte de los oficiales, llegando a extremos límites de sadismo. Las noches en esa prisión ficticia eran tremendas, ya que los oficiales se sentían menos observados con las luces apagadas. De hecho, pensaban que las cámaras no grababan de noche, lo cual era completamente falso. Debido a semejante estrés, los prisioneros tuvieron consecuencias tanto físicas como psicológicas, como salpullidos graves, llantos constantes, ataques de ira, etc. 2 prisioneros estaban tan traumados que, por su salud mental, tuvieron que ser reemplazados. Uno de los que llegó de reemplazo fue el prisionero 416. Instantáneamente, al entrar en esa locura, quedó totalmente impactado con lo que se estaba viviendo ahí adentro y decidió hacer una huelga de hambre. Por este motivo, los guardias lo encerraron en lo que ellos le decían el agujero por 3 horas, donde lo obligaron a comer. Los demás prisioneros vieron al ingresante como un fuerte causante de disturbios. Por eso, frente a la opción que les dieron los oficiales para liberarlo a cambio de sus mantas, decidieron dejarlo encerrado toda la noche para poder conservarlas. En ese momento tuvo que intervenir Zimbardo para que 416 pudiese volver a su celda. Hasta que no finalizó el experimento, ni los participantes ni los investigadores sabían cuándo había que detenerse. Este cambio, si bien extremo, fue tan natural y estuvo tan en sintonía con todos que nadie se dio cuenta que lo que estaba sucediendo ahí era realmente una locura. Como parte del experimento, Zimbardo les propuso a los presos la libertad a cambio de que no cobren nada, y todos los reclusos aceptaron sin dudarlo. Luego, el psicólogo les negó esa libertad e increíblemente los reclusos, si bien se estresaron muchísimo más por no poder salir, aceptaron su rol y siguieron estando en prisión, sin ninguna rebelión ni nada. Pero debido a estos episodios tan brutales y principalmente a la dura opinión de Cristina Maslach, una estudiante que fue invitada a hacer entrevistas, Zimbardo decidió terminar con el mismo al 6º día. Alguien que vino de afuera tuvo que decirles que eso era realmente una locura, que superó todos los límites y que no se tenía que seguir llevando a cabo. Vamos con los resultados. En primer lugar, este experimento apoya las teorías que sostienen que el ser humano se comporta de acuerdo al contexto en el cual está inmerso y no que tiene una personalidad definida completamente, sino que se va adaptando. Además, vemos cómo se respeta la autoridad, como también el deseo insaciable de poder que obtiene la misma autoridad. Los presos, si bien en un comienzo veían como ilógico lo que estaba sucediendo con la actitud de los falsos oficiales, justamente porque era un experimento, con el correr del tiempo aceptaron el rol que les tocaba y respetaban a la autoridad como si fuesen oficiales reales. Lo mismo del otro lado, los oficiales estaban enfermos por tener cada vez más poder y por pisotear un poco más a sus subordinados. Y algo muy importante es que este experimento puso en jaque al sistema penitenciario occidental de ese momento, cuestionando directamente si este era efectivo o en realidad empeoraba las cosas. Lamentablemente este sistema no ha cambiado mucho, al igual que las escuelas, por ejemplo. Y si no me crees, mirate El Marginal, una serie argentina de Netflix, la cual refleja, incluso de manera suave, cómo son las cárceles en muchos países. ¿El ser humano tiene tendencias al sadismo cuando está completamente fuera de los límites? ¿Por qué existe esa necesidad de ejercer el poder y hacer sufrir al subordinado? Podemos hablar un poco del experimento realizado por Marina Abramovic, una artista de performances, súper reconocida en todo el mundo. En 1974 llevó a cabo Ritmo Cero, un experimento para probar los límites entre el artista y el público. Colocó en una mesa 72 objetos, algunos para proporcionar placer y otros dolor, como flores, armas, herramientas, cuchillos, tijeras, un jabón, una pluma, etc. Durante las 20 horas, hasta las 2 de la madrugada, ella se quedó quieta, y la gente podía hacer lo que quisiese con su cuerpo y los objetos. Durante las primeras 3 horas no vivió nada raro ni horrible, la abrazaban, le daban besos, le daban flores y todas cosas agradables. Pero en las últimas 3 horas todo se fue a la La gente se puso violenta y volátil. Le hicieron cortes en todo el cuerpo. Una chica le escribió "End" en su frente con lápiz labial. Le cortaron la ropa que llevaba puesta y el más de todos cargó la pistola con una bala que había en la mesa y le apuntó a la cabeza. Por suerte, otra persona intervino quitándosela. Cuando llegaron las 2 de la madrugada, Marina empezó a caminar hacia el público y este salió corriendo temiendo represalias del artista. El experimento de Milgram, realizado una década antes en Yale, otra universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, demostró también la conclusión más fuerte a la que llegó Zimbardo, ya que las personas que estaban participando le daban, según ellos creían, shocks eléctricos tremendamente fuertes a una persona que estaba en la habitación de al lado cada vez que se equivocaba. Los shocks eran ficticios y los gritos eran grabados, pero los participantes, lógicamente, no estaban al tanto de esto, por lo que eran conscientes que estaban haciendo daño al otro y sin embargo seguían por respeto a la autoridad. Y
lo hacían sin cuestionarse como pensamos que lo haríamos nosotros si estuviésemos en esa situación. En los juicios de Nuremberg, donde juzgaban los crímenes del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, los acusados generalmente se defendían afirmando que solo estaban siguiendo órdenes. Por más que esta gente sea totalmente indefendible, uno, obviamente no llevándolo a semejante extremo, piensa: ¿hasta qué punto el ambiente nos influencia? Volviendo al experimento de Stanford, sus resultados son tremendamente subjetivos, ya que no se puede generalizar en que todos los seres humanos nos comportaríamos así en ese lugar. De hecho, hubo oficiales en el experimento que se negaban a maltratar a los prisioneros y que hasta los ayudaban. Fue tan solo una prueba con muy pocas personas, el ambiente fue totalmente influenciado por Zimbardo, quien actuó como superintendente, dirigiendo en algunos casos el experimento hacia donde él lo quería llevar. Digamos que el famoso método científico no se llevó a cabo correctamente, lo que invalida en cierto punto este experimento. Más allá de estas críticas, es una locura que al haber encerrado a 24 personas en un lugar y al haberles asignado roles, se lo hayan tomado tan en serio, rompiendo todo tipo de límites morales. Como somos un canal que hablamos de cine, lógicamente tocamos el experimento de Stanford no solo porque fue una locura muy interesante, sino porque también fue llevado a la pantalla grande en varias ocasiones, como también se escribieron libros y se hicieron documentales. Personalmente vi 2 películas basadas en este tema, quizás las 2 más conocidas. El Experimento, película del año 2010, protagonizada por Adrien Brody y con las actuaciones de Forest Whitaker y de Ragnar Lodbrok, de Travis Fimmel. En esta película no se muestran los hechos tal como sucedieron, pero está bastante buena. Zimbardo casi que no participa en ella, sino que está completamente centrada en los presos y en los guardias. El experimento de la prisión de Stanford, del año 2015, muestra mucho más lo que sucedió en la realidad, y me gustó bastante más que la anterior. Acá, Zimbardo es uno de sus personajes principales. Este experimento ha terminado. ¿Existen las personas buenas y las personas malas? ¿Vos te considerás alguien bueno o alguien malo? ¿Habrías sido una buena persona siendo guardia en ese experimento? ¿Hubo alguna vez alguna situación en tu vida que te has visto influenciado por el contexto, llevándote a actuar de una manera moralmente incorrecta? Hey, queremos leerte en los comentarios. Puede haber historias más que interesantes sobre este tema. Y hasta acá el video de hoy. Si no te suscribiste, ya sabes qué hacer. Si no lo compartiste, ya sabes qué hacer. Si no le pusiste me gusta, ya sabes qué hacer. Si no comentaste, ya sabes qué hacer. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la próxima.